Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a Expatriadas Podcast. Somos Sole y Eli, dos uruguayas viviendo en España y en Irlanda. Bienvenidos a nuestro capítulo número 24, en el cual estamos con una invitada muy especial, ¿no, Sole? Buen día. Sí, vamos a darle la bienvenida a Maca, una argentina, qué bueno tener otras nacionalidades. Seguimos sumando nacionalidades, ¿no? La última fue con Mile en el episodio anterior que nos habló de su maternidad en Irlanda. Y hoy nos toca con Maca, que también, como dije, es de Argentina, que también va a hablar de su maternidad, pero de una manera diferente. Porque ella se vino a España ya con un niño de 2 años, así que nos va a contar un poquito cómo fue la adaptación de este niño, de la llegada, de la escolarización, cuáles fueron los desafíos más grandes, se adaptó bien, hizo amigos, cuáles son las diferencias que vemos con Argentina. Eso por un lado, que me parece un punto considerable para hablarlo, porque muchas familias quieren emigrar a España, pero siempre tienen esa duda de, me llevo a mi niño, es pequeño, tiene 1 año, dos, pero se adaptará, no se adaptará, cómo se sentirá. Claro. Por un lado vamos a hablar de eso. Y por otro vamos a hablar porque Maca, tiene un bebé pequeñito de 1 año y medio que lo tuvo aquí, en España. Entonces también nos gustaría que nos contara un poquito de cómo fue ese proceso, cómo transcurrió ese embarazo, si vio alguna Exacto. diferencia con Argentina o no. Pero bueno, nos enfocamos primero, si les parece bien, chicas, en el primer tema, ¿no? Perfecto. En, Primero que nada, muy valiente, Maca, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias por invitarme. Un gusto. Y bueno, nada, contar un poquito de mi historia. Buenísimo, buenísimo. Sole, Adelante, entonces, contanos un poco eso de cómo fue. El niño más grande de Maca se llama Tommy, Exacto, Tomás, ¿no? Thomas. Ujú, Thomas. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue la adaptación de Tommy? Ustedes llegaron, lo escolarizaste enseguida, estuvo un tiempo con ustedes, se adaptó, se quería volver a Argentina, estaba escolarizado en Argentina. Bueno, sacanos un poquito esas dudas y contanos la historia, Maca. Dale, dale, Sole. Nosotros, mira, llegamos cuando Tommy tenía 2 años, justamente, y llegamos en octubre del 2022, si no mal recuerdo, y tuvimos todo ese año hasta que terminó, que para mí el año terminaba escolar, ¿no? En diciembre, porque así era en mi país, en Argentina. Entonces todo ese año estuvimos, digamos, Tommy estuvo en casa con nosotros. Y yo ahí empecé a buscar un colegio, que claro, bueno, ahí me fueron comentando que no, que el año escolar era diferente, acá el año escolar empieza en junio y termina, bueno, en junio, ¿no? Sí, ¿estoy bien? sí, no, No, empieza en septiembre, perdón, en Exacto. en septiembre, sí. septiembre está, y termina en Igual que junio. acá en Irlanda, empiezan en septiembre Exacto, y terminan en exacto. junio, sí, Y sí. terminan en Exactamente. junio. Entonces, bueno, ahí me fui enterando un poco cómo era, porque yo, la verdad que para mí era todo nuevo, todo nuevo. Tommy, de hecho, no, nunca lo escolaricé en Argentina. Teníamos unos trabajos que, bueno, nos permitían estar con él todo el día, así que no fue necesario escolarizarlo en Argentina. Y cuando llegamos acá, bueno, fue una realidad bastante diferente. Tuvimos que salir a buscar trabajo y demás, y fue un tema de que, bueno, nada, ahí fue cuando entramos a buscar el colegio para Tommy, enterarnos de que el año escolar era diferente, entonces ya no entraba en ese año, tuvimos que esperar hasta el próximo, Claro. que, eh, que bueno, nada, creo que también estuvimos, ¿cómo fue? No, yo entraba en guardería, él todavía estaba en el año de guardería y no me lo cogían en ninguna guardería, entonces decidimos con mi esposo que, bueno, nos íbamos arreglando un poco, él trabajaba en un horario, yo en otro horario para que pudiéramos estar con Tommy, hasta que llegó el año de que, bueno, pudo entrar en el cole de 3 años Sí. y ahí fue un poco diferente la cuestión. Y Maca, Pero perdón, sí. por qué no te lo aceptaban en la guardería? Es difícil ahí el tema de que haya lugar, digamos, en las guarderías? Nosotros cuando llegamos acá, Eli, todavía no teníamos los NIES, digamos. Tuvo Claro, un claro. proceso, un tiempo hasta obtener los NIES. Y
es un requisito que piden para entrar Claro, en la guardería a apuntarlo a los niños. claro, Así que entiendo. bueno, nada, hasta que pudiéramos, bueno, pasamos todo ese tiempo de poder tener los NIES, ya se hizo el año de que él tenía que entrar al cole, que en el cole no es necesario eso, así que Claro. bueno, nada, Bueno, Sí, lo para. quisimos no esperar. estuvo tan mal entonces. No, no, para nada, Ahora, fue, sí, te ahora que escucho, dijiste perdón. lo de los requisitos, solo para aclarar que estuvo bien lo que dijiste, Maca, el tema del Sí, NIE. Sí, uno de los sí, requisitos es el NIE y el otro es el empadronamiento. El exacto, empadronamiento es, depende de donde tú residas, tenés que dirigirte al ayuntamiento y registrarte que vivís en ese sitio. Entonces, esos son los dos requisitos para inscribirte, para escolarizarte. exactamente. Que el empadronamiento sí lo teníamos, eso sí lo podías hacer sin NIE, pero bueno, el NIE no, estaba en proceso, así que Claro, tuvimos que esperar. Pero claro, bueno, no lo hicimos así de esa manera, no, no nos venía bien, nos arreglábamos bien también, él estaba bien con nosotros, no teníamos esa necesidad urgente claro, de claro. sí o sí mandar a la guardería, entonces esperamos. Y después, bueno, Perfecto. cuando entró al cole, que cuando entró al cole fue como muy particular, porque también cuando en el mes que él entró al cole le diagnosticaron que tenía como un retraso, un pequeño retraso en su habla, entonces también al mismo tiempo empezó con estimulación, que eso hasta el Claro. día de hoy, que tiene 5 años, lo sigue haciendo, sigue en sus clases de estimulación. Sí. Y esto lo comento porque, bueno, para nosotros fue algo que, a ver, no, no malo, pero sí como, a ver, que nos tocaba un poquito porque, claro, ellos para diagnosticarle ese pequeño retraso en su habla, fue a psicólogos, a logopedas y demás, para que él pudiera empezar con sus clases de estimulación, ¿no? Claro, Y una de las causas de que él tuvo su retraso en su habla fue el habernos venido acá a España. Claro, como que claro. O sea bloqueó que, eso. claro, es como, Sí, como emocional, digamos, también, ¿no? exactamente, tal cual, sí, sí. Claro. Así fue. Eso Porque no, en nos Argentina, comentaban. Maca, Sí, perdón, pero no estaba escolarizado. O sea, no, ustedes se vinieron, pero nunca fue a una guardería. nunca fue una guardería, nunca fue. No, 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 Claro, nunca lo Claro, para él mandamos. fue mucho cambio porque ustedes se mudaron Sí, claro, y luego comenzó en un colegio que como para dar un poco, para comentar un poco cómo es el ambiente del sí, colegio, es un colegio grande que va desde la guardería, desde que va, perdón, guardería no, infantil, o sea, sí, son 3 años de infantil hasta sexto de primaria. O sea que ahí exacto. están todos mezclados en el recreo, entonces para Tomás, por supuesto que fue un cambio grande de país, de no estar con su familia. claro. Y Y además además que en de España se eso, habla diferente a lo que se habla en Argentina, ¿no? Pobrecito. Claro, exacto, Eso también. exactamente. sí, Y eso, y todo esto que detectaron el retraso de su habla fue en el o sí. sea, fue en el cole. No, yo lo llevé a un control de niño sano, que le dicen aquí, Mm. y la pediatra me lo comentó que le parecía que para su edad él tendría que, en ese momento tendría que haber dicho varias palabras que no las decía. Él decía solamente no, la palabra Ah, no. Sí, Nosotros no, la verdad que lo tomábamos como normal, algo normal, que él estaba aprendiendo y demás. sí claro, que era pequeño. Claro. Y así que bueno, nada, ahí nos derivó a una psicóloga, a la logopeda y demás, y todo un par de estudios que tuvimos que hacerle y demás, para que empiece a ir a un que se llama Taller de la Amistad, aquí en ah, Nerja, Sole, Sí, sí. que, que bueno, nada, ahí empezó con su logopeda una vez a la semana y hasta el día de hoy sigue yendo. Y de todas maneras, en el colegio también tiene su logopeda, que eso me parece súper lindo. No sé, no está sé cómo, la buenísimo. verdad, es en Argentina en ese sentido, porque no llegué a escolarizarlo. Pero en el colegio son muy atentos o sea, con ese punto, digamos, y porque hay varios niños que de hecho en su aula, en su curso, hay chicos que van también a la clase de estimulación y cada uno tiene su logopeda y trabajan de manera individual con cada uno. Eso me parece, la verdad, Está muy súper bien. bien eso, ¿no? Sí, ¿Y ha sí, sí, Porque notado, sí. sí, y ha es parte notado de la escuela. progreso? Uf, sí, 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 un montón, un montón. A ver, él Qué aprendió a bien. hablar acá. Claro. Él es un Claro, español más. Él claro.
con mi esposo lo escuchamos y es un español, porque no tiene Martín. nada de vocabulario argentino. Claro. Nada, él aprendió a hablar acá desde cero. Así Y que, todo eso, o Claro. sea, todo esto em, que te derivaron a la logopeda, sí. al psicólogo y demás, estamos de acuerdo que está subvencionado por la Junta de Andalucía, ¿verdad? O sea, no es algo que tú tengas que poner de tu bolsillo. Hasta el año pasado, sí. Hasta el año pasado fue todo gratuito, digamos. Ah, Este vale. año, por problemas nuestros, particularmente por no poder movilizarnos, el horario del colegio, el horario de los trabajos y demás, decidimos, junto con la seño, porque sigue siendo la misma seño, que venga acá a casa. Viene acá a casa una vez a la semana. Ah, Ah, bueno, como Y que eso paga está eso bien ya, también. particularmente. y lo ¿Ella es pago yo, sí, sí. logopeda o psicóloga? Logopeda, logopeda, Ah, qué sí. bien, qué bien. Bueno, pero te Sí, dan opciones, que eso es lo importante. sí, Claro. ¿Y sí, él, sí, sí. y él cómo se sintió desde el primer momento en el cole, el primer día, o sea, desde que arrancó el cole, desde que comenzó? ¿Él se sintió como adaptado, uno más, se sentía diferente? Em, Eh, ¿Cómo yo vos lo creo viste? que lo vi, a ver, era mi primera experiencia también con que mi hijo comience el cole, ¿no? No lo había tenido como experiencia antes. Claro, Sí. Normal, yo creo que fue normal. A ver, esa cosita que te da cuando ingresan, a ver, la separación nuestra fue más que nada, ¿no? Sí. claro. Porque nunca lo había dejado nada, ni antes en la guardería, ni nada. Y después en el colegio en sí, con la seño, que la verdad que le tocó una seño fantástica, que todo me lo comenta, está atenta porque sabe esa dificultad que él sigue teniendo, porque, a ver, si bien ahora habla normalmente, pero tiene, lo que él le falta en este momento, por ejemplo, es hacer oraciones largas. Él te habla normalmente, pero se omite ¿cómo le dice? Perdón, no me sale la palabra, ¿las consonantes? ¿Se le dice? Sí. Ah, sí, 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 Claro, sí. él omite las Sonante. consonantes. Eso es la dificultad que él tiene en este momento, por ejemplo. Claro. Pero él ya habla normal. Él habla y vos lo entendés perfectamente. Pero al principio, claro, él no, él se comunicaba con señas. Ah, Claro. Entonces, como es algo que también desde el colegio lo acompañaron un montón, la señora estaba informada de todo, tanto de lo que pasaba con la logopeda fuera del cole, hasta obviamente que ahí dentro con su logopeda dentro del cole. Entonces, la señora lo acompañaba muchísimo, muchísimo. Yo Eso creo está que sí, bárbaro. Y lo que me sí, sorprende también es que esto haya, o sea, haya sido descubierto en un control, o sea, que lo descubrió la pediatra. sí, La verdad que sí, me sí. sorprende muchísimo porque yo creo que, no sé, Sole, vos me dirás, pero creo que en Uruguay eso no se hubiese detectado capaz con un No, sí, sí, pediatra. sí. ¿Ah? Sí. Sí, en Uruguay sí, por lo menos la pediatra que yo ¿Sí? tenía en Uruguay era excelente, Ah, bueno, pediatra entonces, del CASMU, excelente, súper sí, atenta, bien, prestaba bien. atención a nada, como que hacía juegos y demás. Hablo de mi pediatra, puede ser que haya otros que no, Claro, claro. Claro, pero mira que yo siempre lo digo a todo el mundo que la salud en Uruguay no tiene nada que envidiar para el extranjero. Claro, sí, 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 sí. Mira que es buenísima y la pediatra que yo tenía en Uruguay, pero me saco el sombrero. Por Claro, eso te claro. digo que Yo como no no sé tengo si luego, experiencia con pediatras en Uruguay, por eso es que no sabía, no claro, sé, en realidad me pareció como súper bien que una pediatra lo haya descubierto, ¿no? Porque muchas veces, no sé, pensé la pediatra solo se basa, por ejemplo, en el peso, en cosas, ¿no? claro, Que son más, más de su rubro, digamos, y no tanto, yo no sabía que estaban tan pendientes también del habla del niño, ya. ¿no? Eso es súper importante. no, Sí, siempre está están pendientes buenísimo. también de comentarios que hacen los niños, por ejemplo, los pediatras, de Claro, cómo responden, por qué responden esto, el otro. Bueno, en Uruguay siempre la pediatra se fijaba en esas cosas, siendo que ellas eran pequeñas, ¿no? Lo que sí, no sé cómo es el tema ahora que Maca lo comentó, no sé cómo es el tema, si esto es detectado en las escuelas públicas, por ejemplo, porque exacto, exacto. Tomás, Sí, por ejemplo, va a una escuela pública, a un colegio claro, público. Exacto. Sí, sí, Entonces, yo a no un sé colegio cómo es en público. Argentina y en Uruguay. Yo no sé si también lo detectan, también el procedimiento y el tratamiento es gratuito. En esa parte, claro. si alguien lo sabe, ha pasado por la Claro. misma experiencia,
en sus países de origen, estaría bueno que nos lo comenten, porque la verdad que Estaría bueno, sí. desconozco. Y además, o sea, que en las escuelas públicas que haya personal especializado, ¿no? Para estos Exacto. casos. Eso está buenísimo. Yo no sé si en Uruguay eso pasa o es solamente de colegio privado, por ejemplo, no sé No Claro, sé cómo sería. en Argentina yo también no tengo esa experiencia porque como Tommy acá comenzó todo, colegio, absolutamente todo, no lo tengo. Pero sí, mi hermana, justamente la que vive acá conmigo, Sí. ella sí tiene mi sobrino que ya tiene 10 años y pasó casi toda su niñez, o sea, de chiquito, infantil y demás, en el cole, en Argentina. Y ella justamente siempre me lo comenta y me dice que no era así. De hecho, todo esto que nosotros, que fue gran parte de su logopeda con Tomás, que fue gratuito, digamos, sí. esto en Argentina no. O sea, si bien pueden diagnosticar a algún niño con algún retraso en su habla, pero todo se sigue o a través de particular o Claro. con obra social y demás. No sé si cómo se Con la obra manejan, la verdad, no social lo o la sé. mutualista, como decimos en Eso, Uruguay, exacto. claro, y lo tenés que pagar aparte, obviamente, porque es Exacto, algo especializado, claro. Está exactamente. buenísimo que entonces en España, o por lo menos en Andalucía, lo incluyen dentro de la escuela pública. Eso está genial, la verdad. Sí, sí, sí. Sí. De hecho, hay tratamientos que son como más profundos, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, Tommy tiene un compañerito que también está yendo al mismo taller y tiene una logopeda que es compañera de la logopeda de Thomas. Y siempre nos comentamos con la mamá y él, en ese caso, su compañerito tiene que hacer como unos estudios más profundos de oído bueno, la visión y demás, y todo eso, todo, absolutamente todo, es gratuito. Qué bien. Y si no, también puedes tramitar becas para que sigan tanto logopeda como, como psicología, porque hay niños que, claro, esto es un proceso de a ver, de su crecimiento también, Sí, que su eso es, Claro, desarrollo. entonces, exacto. eso, exacto, no me salía la palabra, desarrollo. Entonces va junto va de la mano, digamos, con la parte de emocional, como lo comentaban ustedes, de la parte de psicología y demás. Entonces, ellos, Claro, ahora Tommy no, porque hubo un tiempo que lo tuvo, también sesiones de psicología, pero ahora es solo logopeda, pero también va de la mano claro. con la ¿Y Sí, vos parte sí, crees, emocional. Maca, totalmente. que este Sí, retraso en el habla, o sea, yo sé que fue lo que te dijeron los psicólogos, pero vos crees que es por sí. eso? Por haberte mudado Em, a España, me refiero, perdón A que te ver, no interrumpa. fue el único motivo, ¿no? Eso Ujú. fue uno de los motivos, pero, a ver, nosotros también nuestro entorno era todo de adultos, no había ningún niño pequeño en la familia, eso fue algo también que nos dijeron. Claro, claro, Tommy nació en pandemia, Sí. claro. en pandemia, no sé cómo fue en Uruguay, pero yo recuerdo que en Argentina nosotros particularmente no salíamos casi nada, no había contacto de niños en la plaza, fue todo como Sí, fue horrible, la verdad. sí, exacto, sus 2 años fueron básicamente alrededor de adultos. Claro, Claro. Bueno, claro. lo mismo, Nosotros, exactamente lo sí, mismo me pasó a mí, porque son del claro, mismo año. Y si bien en Uruguay no tenías que estar encerrado como aquí en España, que no te dejaban salir directamente, la policía decía que entraras a tu casa, no claro, podías salir. igual en Em, Argentina, en Uruguay nosotros vivíamos en una zona donde habían casas con jardines y podíamos movilizarnos, pero en espacios amplios, abiertos, y no estar en contacto, no me acuerdo cuántos metros, 2 metros, 3 metros de otra persona. Y nosotros salíamos mucho con mis niñas pequeñas al parque, pero no estábamos en contacto con nadie, éramos entre Claro, nosotros. claro, Pero algo que la benefició a mi niña, Martina, que tiene la misma edad que Tommy, es que tiene una hermana más grande. claro, 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 Y claro, Sofía, desde que, no te digo de 5 meses, pero te digo desde los 7, 8 meses ya hablaba. claro. claro, Pero era, Sí, era un sí. pororó, se hablaba todo. Entonces,
como su madre, ¿no? Entonces, claro, eso la incentivó, no era que estaba solita como Tommy. Claro, claro, claro. Claro, la Es lo que incentivo. pasa ahora, por ejemplo, con el más pequeño mío. Claro, Él te habla todo, te dice todo, se comunica como sea, pero él se comunica. Nada que claro. ver, yo recuerdo Tommy en esa edad y él era nada, ahí tranquilito, todo con señas. Y bueno, y ahí entra también nuestra parte, porque, mm, a ver, desde la ignorancia también no sabíamos que había que estimular también un poquito esa parte del habla de Tommy. Claro, Vale, Porque bueno, es nosotros parte de la también, en vez, experiencia. Y aparte, claro, ahora, y padres primerizos también, ¿no? exacto, exacto. Y por ejemplo, ahora el logopeda no solamente nos da tarea en la semana para Tommy, es tarea para que la haga con nosotros. claro, para los Eh, padres Es, también. exacto, sí, sí, porque es todo un conjunto. Él vive con nosotros, todo este Claro. tiempo vivió solito con nosotros, entonces es el hablar con él, no responderle a sus señas como sí, te entendí, perfecto. Eh, es un conjunto, es trabajarlo de a poquito con paciencia en conjunto. Claro, porque también eso, ¿no? De que ustedes, o sea, como padres, ustedes como que ya le entendían a él sus señas, entonces como que se Sí, adaptaron a eso y eso hizo exacto, de que él tampoco hiciera mucho esfuerzo por hablar, ¿no? Entonces fue tal como, cual. claro, como que se Sí, dio sí, así también. Y se Maga, dio así. ahora con tu niño, Sí, por ejemplo, o sea, como con el más chiquito, ¿cómo fue sí. entonces ser mamá? O sea, ya había sido mamá en Argentina, ¿cómo fue ser mamá Sí. en España? ¿Viste alguna diferencia? ¿Fue Mm, todo más o menos igual? Los médicos, ¿cómo te eh, atendieron? Más o menos fue el espectacular. mismo proceso. Sí, 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 fue muy bien, todo bien. Con Tomás tuve cesárea, con Matías, el más pequeñito, fue parto normal. Y todo Buenísimo. perfecto, sí, sí, la verdad que la atención muy bien, no tengo absolutamente nada que decir, súper acompañada, muy amables, todo, todo ¿Y la muy cantidad bien. de controles más o menos son los mismos? Los mismos, Soles, sí. Sí, 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 ¿Las exactamente los ecografías mismos que eran. también? Las ecografías no, son menos. Creo que los son cuatro, si no me equivoco. La verdad que ahora no lo recuerdo muy bien, pero son cuatro ecografías. Está bien, a ver, esto es todo también por público, ¿no? Allá en Argentina yo estaba en otra situación y tenía mi obra social, yo pedía las ecografías que yo quería, eso era otra situación en la que estaba también, por eso también hay una diferencia en esa parte. Pero bueno, igual no me quejo para nada, no me puedo quejar en absoluto de cómo fue el trato, de cómo fue mi embarazo acá y el parto, para nada, todo muy bien. Perfecto. Y La en verdad que sí, Argentina sí, sí. tampoco, o sea, en los No, dos lados no, te sentiste bien. perfecto también, sí, sí, sí. La única diferencia fue que estuve en pandemia y que no, había mucho más control con el tema de la gente, el contacto con la gente, el mismo contacto con los enfermeros, los médicos y todo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Eh, que más allá de que tuve cesárea, bueno, en Argentina sí dejan pasar al papá en la hora de la cirugía y demás, pero en ese momento no pudo pasar en mí por el tema de pandemia, Claro. mi pareja. Sí, sí, sí. Y, y acá sí, tuvo en todo momento. Sí, eso es eh, muy importante, sí. Fueron muy amables conmigo, tanto conmigo como con él. No, no, la verdad que todo perfecto. Yo no tengo nada que decir en contra de que la verdad que antes no soy de preguntar mucho porque quiero vivir mi propia experiencia con eso, la verdad. Bien, bien, Pero sí sí. es verdad de que me lo comentaron mucho, porque conozco varias personas, varias mujeres que estaban embarazadas y que no eran, o sea, no son de acá de España. Entonces tuve ahí como unos comentarios de su experiencia que no eran muy buenos en ese momento. Pero dije, bueno, yo me voy a relajar y voy a vivir mi propia experiencia, que yo creo que va a ser la mejor y así fue. Por Así supuesto, fue. porque si no, uno se puede llegar a sugestionar con cosas que le han Sí, pasado a otras personas y capaz que después tu exacto. realidad no es la misma. Mm, Entonces, siempre está bueno eso, ¿no? O sea, está bien escuchar la historia de cada persona, pero digo, obviamente que no quiere decir que eso tenga que ser así para todo el mundo, ¿no?
exacto, exactamente. Sí, sí, sí. Así como no, a ver, no, como en mi caso que fue todo bien, tampoco quiere decir que a la persona que le haya pasado algo no está bien, ¿no? O sea, eso puede Claro, pasar. Hay cosas que claro, tanto acá claro, como en España como en Argentina también puede haber pasado cosas. por Yo supuesto. creo y soy fiel creyente de que, a ver, también uno es cómo recibe todo eso que, o cómo se va adaptando a los cambios, a las cosas, a lo que se viene, a lo que no es normal para uno, porque tenemos, a ver, diferentes costumbres, Exacto. eh, todo en general, todo. Sí, Es como uno recibe todo eso. Sí, exacto. Y es lo que hablamos siempre con Sole en los episodios de que obviamente que, o sea, nosotros compartimos lo que son nuestras experiencias y las experiencias exacto, de otras personas, pero digo, después cada uno va a trazar su propio camino, ¿no? Está bueno exacto, sí, igual, a veces cosas que le pasan a algunas personas nos pueden servir, datos, exacto, información y todo eso, pero después el camino es de cada uno, no quiere decir de que porque tal cual. no sé, que una persona, por ejemplo, se fue de América del Sur a Europa y se hizo millonaria y lo publica en Instagram, no quiere decir que todos los que nos vayamos de América del Sur a Europa vamos a ser todos millonarios, ¿no? O sea, que no hay que Exacto, tampoco pensar de que porque a una persona, que no quiere decir que a nadie le pueda pasar, por supuesto, todos siempre tenemos la oportunidad de mejorar nuestra vida, depende de cada uno, ¿no? Pero a lo que exacto, voy es que nunca se puede generalizar porque cada experiencia, cada camino es diferente, ¿no? Y tal Entonces, cual. siempre, sí, eso es verdad y siempre lo que vos decís, Eli, y siempre lo hablamos, pero también creo que influye la actitud que tiene cada uno frente a las experiencias que está totalmente. transcurriendo. Porque si vos tenés una actitud siempre negativo y todo lo que te va a venir es como, ufa, esto, que el otro, siempre las cosas se van a ver de una manera más opacas, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿No? Y si vos tenés una sí, actitud como más abierta, cosas te pueden pasar, y más siendo inmigrante, que hay muchos procesos burocráticos que uno desconoce. Entonces se va enfrentando a diferentes realidades y capaz que no lo tomamos como algo de aprendizaje, sino, oh, qué mal que funciona esto, qué mal que funciona lo otro. No es que funcione Exacto, mal, es sí, algo que nosotros no lo hemos vivido nunca. Es otra claro. cultura, es otra manera de asimilar exacto, las cosas. tal Entonces, cual. la actitud me parece como Sí, súper, la tolerancia a la este, frustración, ¿no? Porque la eso frustración mismo. siempre va a estar presente en cualquier situación de migración, inmigración, lo que sea, siempre va a estar presente la frustración, ya sea por trámites burocráticos, como bien decís, Sole, o por, no sé, por cómo funcionan ciertas cosas en el país al que emigramos. O sea, uno tiene que estar abierto a lidiar con episodios de frustración. Ya está, es Exacto. eso. Sí, Porque le sí, va a sí, pasar a todo el mundo, más allá o más acá, le pasa a todo el mundo. exacto. De hecho, Maca, sí. sí, perdón. No, 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 decime, decime. Que de hecho estaba por contar porque estaba recordando mientras hablábamos, cuando yo apunté a Tomás en el colegio, por primera vez lo apunté en un colegio que estábamos viviendo en la costa, en Torros Costa. Estábamos viviendo en una casa que teníamos contrato hasta junio. Como no sabíamos, no encontrábamos todavía otro sitio, lo apunté en ese colegio que me quedaba súper cerca. Entonces, esto fue mayo. En mayo lo apunté, una cosa así fue. En junio nos mudamos aquí al pueblo. Entonces dijimos, bueno, me queda mucho más cerca el colegio donde va ahora. Fui y lo apunté en ese colegio también. Claro, llegó septiembre y estaba apuntado en los dos colegios. Eso fue algo que me pasó, que bueno, es como dice Sole, a ver la actitud de cada uno frente a las circunstancias y las cosas que van pasando. Claro. Y, y bueno, la cuestión es que el colegio donde está ahora Tomás no lo tomó muy bien, esa es la verdad, no lo tomó Ah, muy bien, que yo lo haya apuntado en dos colegios, me lo comentaron como que eso no se hacía, como que era algo que claro. no estaba bien. Yo le trataba de explicar de que no sabía que eso no se podía hacer, porque claro, en Argentina vos lo puedes apuntar en varios colegios, donde queda, vos elegís a dónde quiere ir. Ah, mirá, no Y sabía eso. es, ¿Cómo es en sí, así es, Uruguay, pero Sole, eso? ¿Sole?
En Uruguay, Sí, en realidad lo apuntás en un colegio, en una escuela pública, colegio sería como más privado, en una escuela pública, pero tenés que poner, en el caso de que en esa escuela pública no te acepten, como escuelas suplentes. ajá, Entonces, si no te Claro, aceptan en esta, tenés que poner dos más. Una, claro, la que querés ir, la deseada, y otros dos más. claro, claro. un poco como Ah, acá también, Sole, porque, por ejemplo, yo cuando acá apunté también, ¿no? ahora, sí, cuando apunté al pequeño en la guardería, lo apunté en la guardería que va ahora y otras más por las dudas que no quedara en eso. Ujú. La Pero guardería, ahora que hablamos de la guardería acá, para que sepan, es de sí, pago. Ah, es de La guar- pago. Ajá, las guarderías no son, o sea, que tú lleves al niño a la guardería no es obligatorio. claro, 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 exacto. A ver, lo pagan quien hayan, depende de la declaración de Hacienda, ¿verdad, Maca? Estamos de acuerdo, Sí, ¿no? Depende de exactamente, la sí, sí. declaración de Hacienda. Entonces, si, por ejemplo, tú llegaste este año y lo anotás y te lo aceptan, obviamente no tenés declaración de Hacienda del año anterior, por lo tanto no te van a cobrar nada. claro, Exacto. claro, Depende de cada situación también. Creo que hay diferentes situaciones. Hay gente que no paga em, por su declaración de Hacienda y otros que tengan una declaración más alta sí van a tener que pagar. Ujú, claro, claro, Eso está bueno exacto. aclarar porque es algo que la gente piensa que es totalmente público y no es totalmente público. claro. Y No, depende de la Acá en situación de Irlanda cada uno. también. Acá en Irlanda son todas de pago, todas. ¿Sí? Bueno, Sí. los colegios sí son gratuitos, por lo menos el que van nuestros niños, sí es gratuito. Lo único que se paga, pero es como una cooperativa, entre todos los padres se junta lo que se llama en Uruguay, no sé cómo se llama acá en Argentina, como la Comisión cooperativa Fomento también. Sí, sí. Cooperativa. Ah, perdón, perdón, sí, sí. En Uruguay se dice Comisión Fomento, que los padres aportan un dinero para que sea anual, para comprar materiales y demás, pero eso es voluntario, en el caso de que no se pueda, no se hace. Y, y ya está. Maca, yo te iba a Ah, preguntar algo, como para sí. ir cerrando. ¿Vos mantuviste alguna costumbre argentina? ¿Te gusta que tus niños sigan costumbres argentinas o preferís que se adapten totalmente y estén sumergidos totalmente a la cultura española y, y que sean como parte más de esto que de Argentina, que de las costumbres argentinas? Sí, tengo costumbres, seguimos compartiendo costumbres, costumbres argentinas, perdón, con los niños, porque nos gusta a nosotros, con su papá, por ejemplo, no sé, festejar el Día del Padre o el Día de la Madre, que acá si bien está el Día del Padre y el Día de la Madre, pero no es algo que se festeja tanto o se celebra tanto como en Argentina, por ejemplo. Nos gusta Claro. mucho. Es como, ¿es el día especial de papá o es el día especial de mamá? Acá, por lo menos yo no lo veo de esa manera, no veo que se sienta o se vea así. O ¿Y el el Día día del del Niño lo niño, o el festejan? día del Eso. niño, justamente. Sí, 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 el día del niño también. Y también soy partidaria de que ellos están viviendo en España, ellos están acá, sus amigos, su escuela, su entorno, todo su alrededor está acá, entonces es donde ellos tienen que vivir su vida, sus costumbres ahora, eh, así que estoy abierta a eso, no es algo que me moleste. Por ejemplo, hoy que tenían que ir, por ejemplo, el peque de la guardia tenía que ir con algo significativo del Día del Flamenco y yo encantada, no tengo ningún problema con eso. Exacto. Mañana van Nosotros, nuestros niños, sí. por ejemplo. Sí, exacto. Eso Ujú. está bueno porque yo siempre como que recomiendo, o por lo menos de mi propia experiencia y por lo que Sí, comentaste, me parece que vos pensás lo mismo, es que transmitirle eso, si estamos en un país, nos mudamos a este país y fue el que nosotros elegimos, sí, está bueno como adaptarse, sin olvidar nuestras raíces, obviamente, ¿no? exacto. Pero Sí, adaptarse a lo que toca, porque si no, a lo que es el país, a sus costumbres, a su cultura, tratar como de arraigarnos a donde estamos, porque si no también, exacto. sobre todo cuando tenemos niños pequeños, le damos ese como desequilibrio emocional, no le damos como esa Claro, tranquilidad emocional, porque no saben si estamos acá o allá, o, ¿me entiendes? Entonces yo creo que teniendo niños
es lo mejor. exacto. De Y hecho, ahí hago, perdón, Sole, te dejo terminar. no, no, yo iba a agregar que creo que también está, Adelante. me parece que también en los casos de ustedes que tienen niños pequeños, que los pueden ayudar también a ustedes a integrarse a la cultura, ¿no? Ujú. Es una forma de ayudarlos porque ustedes tienen que ir a las diferentes escuelas o colegios o guarderías, integrarse con otros padres, integrarse con las maestras, los profesores. Y eso también es una forma de que sus hijos las ayuden a ustedes como madres a integrarse también a la cultura, ¿no? Me parece. Sí, sí, exactamente. Es así, tal cual. De hecho, justo un tema que estábamos hablando recién de mi niño, que aprendió a hablar acá, fue algo que nos marcó la logopeda, por ejemplo, fue que nosotros hablamos, a ver, si bien hablamos español igual que acá en España, pero tenemos como un vocabulario diferente y eso, claro, nosotros a Tommy le hablábamos así como hablamos nosotros normal. Claro, Y claro, ellos usan diferentes palabras o para mencionar algo lo mencionan, o sea, le llaman diferente. Y entonces ahí fue algo que nos remarcó, por ejemplo, la logopeda. O sea, nosotros como papás tenemos que adaptarnos a, al vocabulario que utilizan acá para poder ayudarlo a Tommy a que progrese y a que aprenda bien, ¿no? Porque si no es un lío claro. de a ver cómo le llamo a esto, cómo él progresa, ¿no? Al final no entendía, ¿viste? Así Exacto, se que, marean porque en la casa usan un vocabulario y en el cole exacto, usan otro. Claro, exacto, Y además exactamente. que, o sea, eso, él no querrá hablar de una manera diferente a la que hablan sus compañeros. Eso es otra Y como cosa, está en el exacto. proceso de aprendizaje, porque a mí me pasó cuando Sofi entró al cole, que Sofi tenía 4 años, también estaba como, hablan diferente, no hablan igual que yo. Y ya de a poquito empezó a decir todas las palabras que utilizaban acá, porque yo lo que notaba que ella no se quería ver diferente. Claro, Ellos se quieren claro, ver igual, claro, y a veces esa igual. exacto. timidez los retrae más. El no hablar Ujú, igual los retrae y no quieren pararse, porque viste, en el cole aquí le hace mucho de pararse frente, hacer presentaciones, siendo tan pequeños, hacer presentaciones y Claro, demás, y ellos no quieren eso. O sea, no claro, quieren verse distintos, quieren verse como sus pares. Entonces eso claro. también los retraen, y en el caso de Tommy, que está en pleno desarrollo de su habla, puede que lo retraiga un poco más y le dé como esa cierta timidez y no seguridad, al contrario, le da inseguridad, ¿no? exacto, tal cual. En Así el caso fue, de mis Sol. niñas siempre dicen, por ejemplo, en Uruguay se dice de tal manera y en España se dice de otra tal manera. Entonces como que ya lo dominan un poco, bueno, no, pero eso se dice en Uruguay, aquí se dice diferente. Claro, ya lo Claro, dominan un poco más. Inclusive exacto. tenemos el aprendizaje a la inversa, porque muchas amigas de mi niña, los padres me dicen, no puedo creer que mis niñas españolas estén hablando uruguayo. Le digo, Se, bueno, esto se es una mezcla contagiaron de algunas cultural. palabras uruguayas. Al revés, se contagiaron. Bueno, Maca, como Sí. para ir cerrando, ¿alguna recomendación para aquellas familias que quieran emigrar a España? Desde tu punto de vista, ¿lo recomendás? ¿No lo recomendás? ¿Qué es lo que recomendarías antes de salir de sus países de origen? Bueno, nada, que vengan, si ya lo tienen decidido, que la verdad que es un país hermoso. A mí particularmente me gusta mucho, a mi familia también. A los niños, yo creo que en lo que respecta a los niños es muy lindo, es muy positivo para su crecimiento. Yo en mi caso no digo que Argentina no, pero bueno, creo que la mayoría ya saben la situación en la que está Argentina. Entonces, eh, a ver, si me pongo en el equilibrio, a ver cuál elijo, lamentablemente no elegiría mi país en este momento para ver crecer a mis hijos. Entonces, ese es un punto importante en el que los que somos mamás es lo primero que pensamos, ¿no? Así que, y después venir con la mente un poco abierta, de que no son las mismas costumbres, no son los mismos, no es la misma cultura, entonces
es a tratar de adaptarnos a lo que viene, de que hay un proceso también, sí o sí, en el que todos pasamos. Eh, a ver, es diferente el de todos, pero sí, yo estoy segura de que cada uno pasa su proceso de cuando llega, de adaptarse a todo, absolutamente todo. Pero bueno, hay que pasarlo de la mejor manera y con mente positiva de que a poquito se va mejorando y de a poquito cada cosa se va poniendo en su lugar Ujú. y, y que nada, para adelante, siempre, siempre para adelante, de que todo tiene solución, de todo, todo se va poniendo en su lugar y como cada uno quiere verse para adelante, ¿no? Bueno, buenísimo, Maca. Buenísimo, Me Maca. No, por favor, encantó tu muchas gracias a experiencia. ustedes. Gracias por compartirla. Muchísimas gracias, la Eh, verdad, sí. la Gracias verdad a que ustedes. preciosa experiencia y como vos decís, siempre para adelante y todo al principio se ve un poco más opaco, pero las cositas de a poco, con ganas de Ujú. trabajar y ser honestos y arraigarse a la cultura, todo se logra. Exactamente, así es. Muchas gracias, Totalmente. chicas. Gracias a ti y bueno, vamos cerrando entonces este episodio. Recuerden que nos pueden contactar por las redes sociales, por Facebook, por Instagram y también nos pueden escuchar en las plataformas de podcasts, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Spotify. Y bueno, ya saben que nos pueden contactar para contarnos sus historias también, así como Maca, como Mile, como Vila, como tantos otros amigos que han pasado por aquí. Y bueno, les dejamos un beso grande para todos, cuídense, esperamos que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos la semana que viene. Sí, muchas gracias a Maca, a vos, Eli, y a todos. Una buena tarde, un beso gigante y no se olviden de escribirnos para contarnos su historia. Beso grande. Gracias a Adiós, todos. gracias. Chao, chao. Chao. Adiós.